Bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado de cada semana y hoy vamos a tener un estudio fantástico, maravilloso. Es el capítulo 4 de nuestro libro, Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Libro que escribimos hace algunos años para fortalecer la doctrina, los rudimentos, la doctrina básica, la sana doctrina, que cuenta con el prólogo de nuestro patriarca Antonio González Madrid, aleluya. Y además de eso, cuenta también con la bendición de las autoridades de la Federación Emanuel, ya que fue un libro que fue evaluado teológicamente y recomendado para toda la Federación Emanuel por nuestro propio patriarca Antonio González. Como vamos a hablar de la fe en Dios, le voy a pedir a todos que nos pongamos de acuerdo y oremos y cantemos esta canción preciosa, aleluya, que dice Si puedes creer, de Marcos Witt. Levante su mano allí, vamos aleluya, a dedicar esta canción a todos nuestros hermanos, amén. A todos nuestros hermanos que van a oír este estudio, que van a ver esta palabra. Si pueden creer, si pueden creer, si pueden creer, algo grande va a pasar. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, levante su mano, vamos. Si puedes creer, las montañas se moverán. Las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán, vamos. Los enfermos se sanan. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, decláralo. Aleluya. Si puedes creer, los cielos se abrirán. Su gloria descenderá. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Si puedes creer, su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Levanta tu mano si puedes creer. Demonios huirán. Cadenas caerán. Tendrás libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Si puedes creer. Si puedes creer. Oh. Oh Dios, aleluya. Levanta tu mano y di: yo creo. Si puedes creer, las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán. Hoy mismo, los que escuchen el audio, los que vean el video, vamos, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos lo creen? Si puedes creer, los cielos se abrirán. Su gloria descenderá. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. Levanta tu mano si puedes creer, grítalo. Su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Levanta tu mano, vamos, si puedes creer. Demonios huirán. Cadenas caerán. Tendrás libertad.
Levanta tu mano, tendrás libertad, 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 salvación, sanidad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán en el nombre de Jesús. Cadenas caerán en el nombre de Jesús. Tendrás libertad en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, en esta preciosa hora. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, pon la fe en los corazones. Con esa fe le diremos al monte que se mueva y la montaña tendrá que moverse. Oh, la sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Aleluya. Tu nombre tiene poder, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora más que nunca en este tiempo, aumenta nuestra fe. A que nuestra fe crezca de una manera sobrenatural, para caminar de manera natural en lo sobrenatural, para caminar en nuestro diario vivir en lo sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor si puede, aleluya. Y leemos la base de todo el libro que está en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. El escritor a los hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Repito, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Repito, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, y aquí los empieza a mencionar, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. En el orden que estamos llevando adelante este estudio maravilloso, el primer capítulo lo hemos denominado Cristo, el fundamento de fundamento. Usted ve que no está enumerado acá, pero la palabra de Dios dice: nadie puede poner otro fundamento, el cual ya ha sido puesto. Entonces, todos estos son fundamentos, pero estos fundamentos van sobre el fundamento para nosotros, que es Cristo Jesús. El complemento del capítulo 1 es Cristo, el verdadero
reposo. Es necesario que se entienda y se profundice en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo número 2, el Espíritu Santo, el fundamento que dejó Cristo. Porque es un fundamento, porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda verdad, es el que nos va a revelar al Padre, es el que nos va a revelar las Escrituras, es el que nos va a revelar al Hijo, es el que va a habitar en nuestro corazón, y el Padre y el Hijo van a habitar a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Realmente necesitamos cada día más conocer y hacer amistad con el Espíritu Santo, el fundamento que dejó el Señor. El capítulo número 3 es el primero mencionado en la lista de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 6, que es el arrepentimiento de obras muertas. Lo vimos la semana pasada. Y entonces el capítulo 4 es el segundo mencionado acá, la fe en Dios. Ahora yo quiero que vayamos al estudio del libro. Dice la fe en Dios, y el capítulo base va a ser Hebreos capítulo 6, verso 1, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, capítulo de la semana pasada, y de la fe en Dios, el capítulo de hoy. Hebreos capítulo 11, verso 1. Aleluya. En el mundo entero la cristiandad debe saberlo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos capítulo 11, verso 6, algo grave, algo terrible, una sentencia apostólica en la Escritura muy fuerte, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es tremendo. Aleluya. Entonces vamos a hablar de la fe en Dios. Un tema que a mí me apasiona, un tema en el que yo he tenido que crecer. Hace casi ya 27 años que le entregué mi vida a Jesús, y reconozco que tengo 27 años estudiando sobre la fe. Vengo de menos a más, vengo creciendo como la luz de la aurora. Por supuesto, cada día tengo y he tenido más fe. Hoy tengo mucha más fe que ayer, pero seguramente tengo mucha menos fe que mañana, porque somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que todo sea perfecto. Dice así, la fe en Dios. Oye bien, si uno quisiera hablar de la fe, escúcheme, de la fe, como de muchos de los fundamentos a plenitud, tendría que escribir solo un libro para ese tema. ¿Verdad que sí? Es la fe un fundamento básico para todo creyente. Es tanto así que mediante la fe es que somos salvos. Amén. Aleluya. Por la fe que caminamos y andamos por el camino de Dios. Por la fe es que creemos, que crecemos. Por la fe es que obtenemos revelación, dones, promesas, milagros, señales, prodigios, etcétera. La Biblia es un libro de fe. Da gusto ver la cantidad de versículos que hablan en la palabra de Dios de la fe. Ella tiene que ver con todo en la vida del creyente. Se habla de la fe, oiga bien, como uno de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Vamos a ver quién nos ayuda con esta lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hay unos cuantos más, pero uno de los frutos del Espíritu es ¿cuál? Fe. La fe. También se habla como uno de los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12, 9. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver quién nos ayuda allí con la lectura. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Como dones del Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Hablando de los dones. A otros, ¿qué cosa?
Fe por el mismo Espíritu. como don. Ya lo vimos como fruto, ahora lo vemos como don. Amén. Y dice también, es una de las armaduras de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver quién nos ayuda allí con la lectura. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Listo. ¿Qué te parece? O sea, una de las armaduras, ¿cuál es? La fe. Entonces la fe, levante la mano, diga, es un fruto del Espíritu, es uno de los dones del Espíritu y es una de las armaduras para la guerra espiritual. Dale un aplauso al Señor, aleluya. O sea, la fe está en todas partes. Es la fe una de las palabras que tiene una definición clara y terminante, que no deja lugar a duda. Es una de las palabras que está totalmente definida en la palabra, sin lugar a dudas. No podemos especular. Hebreos capítulo 11, verso 1 la define. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si uno hace un examen y dice, ¿qué es la fe? ¿Qué tiene que escribir la gente ahí? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sin inventar tontería. Eso es la fe, lo que dice la palabra. Dice, esta es la definición más simple, clara y perfecta de lo que es fe. Al desglosarla por parte, podemos ver la primera parte que dice, es pues la fe. Es decir, la fe es. No dice ha sido, ni tampoco dice será. Habla en tiempo presente continuo. Es decir, que las personas que leyeron este pasaje hace 2000 años, ¿lo leyeron en qué tiempo? Presente. Hace 1500 años, ¿cómo leyeron? Presente. Hace 1000 años, ¿cómo leyeron? Presente. Cuando lo leyó Martín Lutero hace 500 años, ¿cómo leyó? Tiempo presente para él, y hoy lo leemos nosotros como nuestro presente. Es pues la fe. Habla en un presente continuo, es para hoy. Hay personas que tienen fe para mañana, como por ejemplo Marta. Yo me recuerdo a Marta. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 11, verso 23 y 24. Marta tenía fe, pero para mañana, para el futuro. ¿Cómo dice allí? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ajá. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. Lo tiró para adelante, pues. Lázaro estaba muerto hoy y Jesús estaba allí presente. Y cuando Jesús le habló, ella sacó su teología y entonces dice, para allá adelante, para el día postrero, él va a resucitar. Y Jesús le tenía que corregir, le dice, no es que yo estoy aquí, yo soy la resurrección y ¿qué? La vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay gente que tiene fe para mañana, pero Jesús le habló de algo presente. Tomen eso muy en cuenta, aleluya, porque cada día nosotros vamos a necesitar una dosis de fe para cada día. Dice luego, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es la misma palabra que se usa para referirse a sustancia. Aleluya, es todo aquello que es tangible, que está compuesto de materia. No son meras ilusiones o ideas, sino algo concreto. Es tremendo, hermano, un ejercicio. Imagínate esta agua, este vaso con agua, ¿no? Yo tengo fe que tengo un vaso con agua, tengo que sentirlo, tengo que tocarlo, es tangible, no son ilusiones, no son ideas, son cosas tangibles que puedo tocar, que puedo palpar en el espíritu, en la vida espiritual. Es la sustancia. Y luego dice, es la convicción de lo que no se ve. Es tan concreto, real, tangible, que se tiene convicción de algo, aunque no se ve con los ojos humanos, pero sí con los ojos de la fe. La fe es tan evidente y tangible y real que se ve o no se ve con los ojos de la fe. O sea, a veces, si alguien no tiene fe, pues no se ve la fe. Es invisible, una fe invisible. Y si alguien tiene fe chiquita, se ve la fe chiquita. Y si alguien tiene fe grandota, se ve la fe grandota. Tú cuando hablas con una persona, cuando haces un llamado para orar, tú puedes ver quién tiene fe. La palabra una y otra vez nos dice, y vio que tenía fe para recibir el milagro, ¿ves? Porque es que la fe se ve.
¿Y dónde se ve? En la cara, en la actitud de las personas, ¿ves? Igualito así como cuando vas a orar y tú dices, Señor, llévatelo de una vez, porque este no tiene, este no tiene nada de fe, porque tú estás orando y la cara de Pánfilo que tiene. ¿Sí me entiendes? Que tú sabes que no tiene nada de fe, porque no se le ve fe por ninguna parte. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo capítulo 9, versículo 2, que dice: Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ajá, entonces aquí habían 4 hombres que cargaron un paralítico. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús, ¿qué? Vio, además de los 4 paralíticos y el paralítico, Jesús vio una quinta cosa ahí. O una sexta cosa. ¿Qué vio Jesús ahí? La fe de los 4. O sea que si la fe se ve, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿no? Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos. Lucas capítulo 5, verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Al ver él la fe de ellos, ¿cómo dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 14, verso 9, ¿cómo dice? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Qué poderoso, ¿no? Qué poderoso. Que el Señor nos dé sabiduría, hermano. Incluso para que antes que oremos por las personas, ministremos primero su fe. Alimentemos primero su fe. Porque es en vano orar por personas que no tienen fe. Es en vano. Pablo vio que este hombre tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado. Y le dio la palabra. Eso es una mantequilla ahora por gente que se le ve que tiene ¿qué? Fe. Se ve la fe cuando está pequeña. Se ve la fe cuando hay poca. Y se ve la fe cuando está grande. Y no se ve la fe cuando no está. Amén. Nosotros, nuestros sentidos, óigame bien, tratan con cosas materiales, temporales y cambiantes. La fe trata con verdades de Dios reveladas, que son invisibles, eternas e inmutables. La fe trata, oiga bien, con verdades de Dios reveladas, que son invisibles, eternas e inmutables. Voy a repetirlo. La fe trata con verdades de Dios reveladas, que son invisibles, eternas e inmutables. La importancia de la fe. Es la fe tan, pero tan importante, que Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, cito: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fin de la cita. Es 100% imposible, ya que la fe es el único medio que nos lleva a una total dependencia de Dios. Quiero enfatizar, oiga bien, no hay forma de agradar a Dios si no hay fe. Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, que todo lo puede, no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. Si vemos quién es Jesús, es Dios. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y para Dios no hay nada que imposible. Hoy les voy a enseñar que hay algo que es imposible para Dios. Para el Dios que nada es imposible, aquí hubo algo que fue imposible. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58, que dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo. El Todopoderoso no
Jesús venía de otras ciudades donde venía de hacer milagros tremendos, pero cuando llegó donde se crió, la gente lo conocía de chiquitico, era como el hijo de Pepe y Juan. Aquí el hijo de José y de María. Sabían el nombre de cada uno de sus hermanos y conocían a sus hermanas. Para ellos Jesús no era nadie especial. Uno más. No lo vieron como alguien especial. Y aunque Jesús seguramente intentó, ¿verdad?, hacer milagros, simplemente no pudo Jesús hacer milagros. Lo ratifica también Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. ¿Cómo dice? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? El carpintero. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. A unos pocos enfermos. Poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor. Listo. Fíjate, a mí me parece impresionante este evangelio porque dice no pudo. El que todo lo puede, ¿qué pasó? No pudo. O sea que el que todo lo puede, cuando no hay fe, no puede. No puede violar esa ley. Dice, ¿ve? Incredulidad es sinónimo de falta de fe. Sin fe no se pueden salvar las personas. No se puede sanar. No se puede andar. No pueden esperar nada. No se trata de pertenecer a una iglesia o culto en específico. No se trata de ser o no cristiano. ¿Me está escuchando? Hubo en la Biblia hombres y mujeres que se suponía tenían la Biblia, esperaban al Mesías y supuestamente eran gente de Dios, pero que fueron, escúcheme, fuertemente recriminados por Jesús por su falta de fe o por la carencia total de esta. Pienso que eran religiosos, que todo lo analizaban con la mente humana, sacaban cuenta, cuestionaban, y por eso les faltaba fe. Veamos algunos ejemplos. Mateo capítulo 6, versículo 30. ¿Cómo dice? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No le hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y vamos a ver Mateo capítulo 14, verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y a quiénes se está dirigiendo en estos dos pasajes, en Mateo 6:30 y en Mateo 14:31? A gente religiosa, a gente con religión, a gente con Biblia, a gente que iba a sinagoga, y les recriminó su poca ¿qué? Fe. En cambio, óigame bien, para que usted comprenda cómo es el mundo de la fe, hubo gente que se suponía impía, alejados de Dios, pero que en ciertas circunstancias difíciles para ellos oyeron sobre Jesús, se llenaron de una fe profunda y fueron sanos, salvos y elogiados por su fe. No sé si usted ve no sé si usted ve esto es duro porque sigue pasando en este momento. A veces tenemos gente en las iglesias que adoran a Dios y todo, y no tienen fe. Y vemos gente que no van a una iglesia y tienen más fe que ellos. Tienen más fe que les va a ir bien. A veces ellos tienen su fe puesta en ellos mismos. O tienen fe en la fe. Pero tienen fe. Pero a veces el cristiano no tiene fe. Hay cristianos que usan dichos. Yo he escuchado cristianos, yo digo, Dios me guarde, ¿vale? Que dicen, o sea, que se metieron en la cabeza a veces que cuando uno ora por los enfermos, a mí me gusta los ramacandeos, a mí me gusta. Cuando viene el apóstol Gregory, desde que yo le cargo la toalla y me voy con él, a mí me gusta ese ramacandeo. Yo donde Gregory ha estado, yo le cargo la toalla. Y eso se tarda 3 horas ahí, yo voy con él ahí, le seco el sudor y le paso el agüita, porque a mí me gusta. Y me gozo con las cosas y recibo también.
Pero hay gente que lo analiza y dice, no, esto es un desorden, no, esto es, bueno, aunque de que vuelan, vuelan. Entonces tienen esos dichos, no, hermano, yo tengo fe. Y tengo fe en que Dios hace milagros y me gusta que se ore por eso. Lo hacía Jesús. Amén. Veamos, por ejemplo, estas personas. Vean Mateo capítulo 8, verso 10. Vamos a ver. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese es el siervo del centurión, ¿no? Ajá. Entonces, al oírlo Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado. En otras palabras, donde yo he debido hallar esta fe, ¿es en dónde? En Israel. Hoy diría Jesús, donde yo debería hallar esta fe, es en la iglesia. Yo estuve hace muchos años en la montaña del Sorte. No porque creo en eso, nunca he creído en eso. Yo fui por otras cosas que no vienen al caso. ¿Qué es lo que era? ¿Cómo se me ocurre, Dios mío? Y yo, pero habían muchos autobuses de muchas partes. Son peregrinaciones que se hacen. No sé qué día fue, será un día especial, no sé, o no sé si eso siempre es así, porque había un gente, yo no sé, a lo mejor será, pero eso es un gentío, y habían autobuses. Hermano, allá todo el mundo tiene fe. Allá va la gente creyendo en una cosa. Y yo que, como yo nunca he creído en eso, porque en ese tiempo yo no era cristiano evangélico, pero era cristiano católico, y yo no creo en esas cosas, pues yo creo en Dios. Y yo decía, esto no está bien, pero la gente tenía su fe ahí. Ellos caminan sobre la candela con su fe, se meten un poco de cosas en el cuerpo con su fe en su cosa, Entonces, cuando llegamos, una de las que iba con nosotros sacó un entierro que había allí. Y tacarra, y dijo unas cosas allí. Y yo escuchando, pues, sí, me gusta el chisme también. Ella dice, le acabo de salvar la vida a alguien. Entonces yo pregunto así, hecho el tonto, ¿y eso por qué? No, porque ahí iban a matar a una persona y cuando le sacó eso de ahí, le salvó la vida. Entonces yo digo, entonces aquí viene la gente también a matar gente. O sea, yo digo, entonces esto no es de Dios, porque, ¿verdad? O sea, aquí vienen a enterrar para matar gente. Y también vienen a salvar gente y vienen a matar gente. Y esto no es de Dios, esto no está bien. Porque si fuera de Dios, vinieran a salvar gente, no a matar gente. ¿Y quién está haciendo eso para matar gente ahí? O sea, que hay un poco de gente, dígame, hay entierro de cosas tremendas que van a hacer daño a personas a través de la brujería, de la hechicería. Yo dije, esto no debe ser de Dios, esto no puede ser de Dios. Pero me quedo loco, hermano, porque hay gente que tiene fe en esas cosas. Y tienen mucha fe en eso. Los mismos guías que llevan a la gente para allá tienen fe en sus cosas. Entonces a veces al cristiano le falta esa fe en Cristo, en Dios, en la palabra, en lo que Él ha dicho, en su promesa. Veamos ahora otro ejemplo, Lucas capítulo 7, verso 9, que dice. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose. El mismo, ¿no? Ajá. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ahora entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremendo. Yo le mando una tarea para la casa. Esta es la mujer sirofenicia, ¿verdad? Busque o trate de indagar qué era ser una mujer sirofenicia, qué adoraba, a quién adoraba. Usted va a quedar loco, porque era una persona bastante pagana. Y por ningún lado se hace referencia aquí a que ella tuvo un arrepentimiento y una conversión. Lo que ella tenía era una tremenda necesidad. Y esa necesidad la movió a buscar el milagro. Y fue con fe. Y fue muy estorbada para que no ocurriera el milagro. No por los demonios, no por los diablos. La estorbaron los discípulos. Y hasta el mismo Jesús le trató de poner una alcabala. 4 o 5 alcabalas le pusieron. Y esta mujer brincó la primera, brincó la segunda, brincó la tercera. A mí no me para ni Jesús, pues. Y como esta mujer insistió, mano, porque cuando Jesús le dice que no puede tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, y ella dice, bueno, está bien, perra me diste, perra me quedo. Pero los perros se comen la migaja en la mesa de sus amos. Así que yo no vine aquí por milagro ni por pan para hijo. Me das mi migajita. Y sin migajita, mi migajita no me voy. Y Jesús dijo, no, con usted nadie puede. Váyase y hágase con usted como usted quiere. Grande es tu fe. Dale un aplauso a esta mujer, aleluya.
las dos veces que Jesús elogió, y esto es muy importante decirlo, las dos veces que Jesús elogió a personas por su fe, no eran de Israel. No eran de Israel. Eran personas ajenas a la vida del mover de Dios, de la palabra, de Israel, del culto a Dios, del conocimiento de Dios. Entonces, la fe no es exclusiva de los cristianos. Que los cristianos deben entender, escúchenme bien, que nuestro mundo es un mundo de fe. Que a Dios no le podemos agradar si no tenemos fe, pero la fe está repartida en el mundo. El ser humano cuando nace ya tiene fe. Dios le pone medida de fe a los seres humanos, a todos los seres humanos. Hay gente que nunca ha oído hablar de Dios, que no tiene a Dios, pero tiene fe. Ahora, una vez que venimos a Dios, no se concibe que este mundo de fe no tenga fe. Si por fe somos salvos, si por fe andamos, si por fe caminamos, si tenemos los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, tenemos la armadura de Dios, todo tiene que ver con la fe. Entonces no se concibe, o sea, la fe está repartida por el mundo entero, pero donde más debiera haber fe es en las iglesias cristianas, porque son un mundo de fe. Nuestro mundo es un mundo de fe. Ahora, hablando de la medida de fe, es importante saber, escúchame bien, que todos los creyentes tienen fe. Yo iría más allá, creyentes y no creyentes. Vea con lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. Cada uno somos como este vaso. Y cuando nos enviaron a este mundo, nos pusieron a todos una medida de ¿qué? Yo no sé si es que lo que estaban haciendo el llenado, a uno le pusieron como que mucho, y a uno no le pusieron nada. Ay, se me pasó, pero ya bajó. Imagínate que es una fábrica, ¿no? Una fábrica donde están llenando a los que nos van a mandar para acá abajo. Y entonces el tipo agarra, como estaba ese día el ángel como que tenía sueño y agarró como la medida de varios ahí y se las echó a uno. Y por eso este tiene mucha fe cuando va. Oye, y la mujer sirofenicia. Y cuando venía el cristiano, él se quedó dormido y pasó y bajó. Y el bicho bajó. Sí, ¿y qué pasó? No tiene nada de medida de fe. Pero según la palabra dice que a todos se nos da una medida de ¿qué? Una medida. Piensen las mujeres que le preparan el tetero al niño. ¿Con una qué? Una medida. ¿Ah? No quiere decir que yo voy a permanecer toda la vida con esa medida. Yo debo buscar nuevas medidas. Porque en un tiempo tú le das una medida al niño, ¿verdad? Pero después la aumenta, y después la aumenta, y después le cambia la leche, ¿verdad? Y después va por leche completa, y después le da caraota, no, hombre. Hasta que llega el mondongo y bueno, y de ahí para adelante viene la bendición. Entonces todos tenemos una medida de ¿qué? De fe. Todos nos dan una medida conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Y Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Es evidente que Dios le ha dado a todas las personas una medida de fe. Pero entonces algunas personas, pregunto, afirman, ¿será que yo no tengo fe? Por eso no me sano. Los demás tienen más fe que yo, etcétera. Suele pasar en los servicios de avivamiento, en los servicios de milagro. ¿Qué es lo que queremos los que estamos orando por los enfermos? Que se sanen ¿quiénes? Todos. Cuando traían los enfermos donde Jesús, ¿quiénes se sanaban? Todos. Y nosotros sabemos que se sanan a veces algunos, pero que no se sanan todos. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿En nosotros los que ministramos? ¿En las personas? Llega el momento, y mire, Katherine Kuhlman profetizó, Oral Roberts lo ratificó, Benny Hinn lo dijo en Colombia, yo le escuché, que en nuestros cultos se van a sanar todos. Dígame y denle un aplauso al Señor. Todos. Ahora sí debiéramos, pastores, óigame bien, ahorita que estamos en esta onda de bendición de los miércoles, ¿verdad? Debiéramos empezar a fomentar mucho el alimentar la fe de la gente antes de la oración.
va a llegar el día aquí que la gente de intercesión va a tener que venirse bien temprano para acá. Y que todo el que quiera que se le ore cuando empiece el servicio, empecemos a orar desde temprano por ellos. Alimentar su fe, poner canciones de fe, que esto sea un hospital. Cuando venga el culto, listo. Usted sabe eso, usted sabe que las noches de glorias de Casluna, los cultos de milagros de Benny Hinn, tú sabes que la gente ve es la gloria cuando se monta Benny, ¿no? Y que en verdad hay una unción, pero la gente no sabe que ahí hay 2 días ya de trabajo. Porque en los ministerios de estos hombres, de Casluna, de Benny Hinn y de todos ellos, de Kathryn Kuhlman, hay personas que ya tienen el don de milagros en operación. Ellos los contratan, o sea, ellos trabajan para su ministerio y ellos van con ellos a aquellas giras. Y muchas veces el hombre de Dios está ayunando, está orando, pero ya empiezan la gente a orar en las carpas, a alimentar la fe. Acuérdate que para estas campañas vienen gente que hacen cola de días. Y no es que están ahí, no, y la gente va pasando van orándole, le ora a uno, le ora al otro, le ora al otro, le ora al otro, le ora al otro. Después viene el servicio de adoración, que por cierto no son servicios donde hay otra interrupción. Yo he estado en esos servicios y en esos servicios empieza el hombre de Dios a adorar. En verdad baja una nube espesa, una gloria baja con ese nivel de adoración. Pero esta gente que está allí, hermano, ya han tenido 2 días, 1 día, día y medio que les han orado. Gente que está con el don de operación, el don en operación de milagro, el don de fe. Han alimentado la fe de todas esas personas en las camillas, les han ministrado. Cuando el hombre de Dios se monta, hermano, pasa algo y empieza a ver una milagrera, pero ya esa milagrera había sido activada. Porque le van preparando la fe a las personas. A veces nosotros queremos venir, estamos trabajando, estamos haciendo todo en el día y queremos venir, y vamos a orar. Y tenemos todo un cúmulo de cosas del día y a veces lo que soltamos es, bueno, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermano, pero yo creo que aquí tiene que levantarse un grupo de intercesión, de oración, de guerra, de sanidad, de pastoras, de pastores, que empiecen a venirse bien temprano y que sepan ya quiénes son los enfermos que van a venir anoche para el servicio. Imagínate que pase eso, hermano, vamos a empezar una milagrera. Porque ustedes le van a alimentar la fe, le vamos a poner películas. Cuando venga el servicio, lo que viene es la gloria. Y ya la gloria los toca y listo. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dice, ve, todos los creyentes tienen una medida de fe, pero algunos la desarrollan y otros simplemente no la desarrollan. Algunos la canalizan hacia la creencia en Dios y en su palabra, en sus promesas, y otros la canalizan hacia sus temores, sus miedos, sus incredulidades y sus dudas, que es un tipo de fe. Tú no ves que van al médico y el médico dice, ¿tiene cáncer? Ay, tengo cáncer. Necesitas fe para creer eso. Cuando vienes a tu casa, los reúnes a todos. Quiero decirle que tengo cáncer, porque lo confiesas, porque creíste lo que el médico te dijo. Ni estás segura si es verdad o mentira. Ni estás segura si es verdad o mentira. No has buscado una segunda opinión. Pero como él te dijo una palabra, la creíste, ya la estás confesando. Ya van preparando todo. Entonces hay gente que le cree más le creen a los temores. Creen a las dudas que tienen en su cabeza, oyen esas voces y lo tremendo es que no hacen nada para contrarrestar eso. Entonces, los temores son tremendos. Muchas personas se enferman por los temores. Se enferman por los temores, por los miedos, por la incredulidad, por las dudas. Por las dudas. Veamos algunas cosas que yo quiero mostrarles. Hay número 1, que hay gente que no tiene nada de fe, que no se ve por ninguna parte. Número 2, hay gente que tiene poca fe, pero algo tiene. Y hay gente que tiene mucha fe. Vamos a repasarlo. La gente que no tiene nada de fe, que no se le ve por ningún lado, es la fe invisible. Lucas 8:25. ¿Qué dice Lucas capítulo 8, verso 25? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Uy, había una tormenta, ese es el día de la tormenta, ¿no? Y entonces están despertando a Jesús y cuando Jesús se para, Jesús estaba tranquilo. Y cuando Jesús lo mira, ¿cuántos hombres habían ahí? 12 ¿qué? Apóstoles. Una convención de apóstoles, hermano, en ese barco. Y Jesús le pregunta, ¿dónde está su fe? Quiere decir, hermano, que Jesús la estuvo buscando.
Jesús estuvo buscando. Y yo, Andrés, ¿qué pasó por allá? Jacobo, el otro, Mateo. ¿Qué pasó, Pedro? No, usted está peor. El otro. Y le hace una pregunta, ¿a dónde está? Buena pregunta, ¿no? ¿Se fue al fondo del mar? ¿Se quedó en la orilla? Lo que Jesús nos deja ver, que no se les vio fe por ninguna parte. Veamos otro caso, que es Mateo capítulo 6, verso 30, la gente que tiene poca fe. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Pero tienen poca, pero tienen. Lucas 12, 28 otra vez. Lucas 12, 28. Y si así viste Dios la hierba, Ajá, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ok, Mateo 14, 31. Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso fue cuando Pedro se hundió, ¿no? Y lo saca, ¿verdad? Y le dijo, ¿hombre de qué? Fíjate que en el pasaje pasado Jesús dice, ¿dónde está su fe? Ahora Pedro, que se hunde, se le ve, aunque sea, poca. ¿Cuánta fe es necesaria para hacer un milagro? ¿Mucha, más o menos, o poca? Bueno, Jesús dijo que la fe, como un grano de mostaza, con una fe así chiquitica, tú le dices a esa montaña, muévete, y la montaña tiene que mover. O sea que no es por eso que nosotros no vamos a permanecer con la fe como un grano de mostaza, no, tampoco así. Pero para que veas que con una fe pequeña puedes hacer grandes cosas. A veces que hay gente que tiene una fe grande en cosas falsas. Pero nosotros si ponemos nuestra fe, aunque sea pequeña, mediana, grande, en el Dios verdadero, cosas grandes van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos la gente que tiene mucha fe. Mateo capítulo 8, verso 10 otra vez. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ve, tanta fe. Ya lo habíamos visto, pero lo ratificamos. Ahora otra vez, Lucas 7, 9. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ok, repasemos entonces, ¿no? Primera, gente que no tiene fe, ¿dónde está su fe? No se le vio la fe por ninguna parte. La segunda, hombres de poca fe, algo se les vio. Y a estos últimos, gran fe, mucha fe, nunca hemos visto tanta fe. ¿Qué te dice a ti eso? Que la fe puede estar invisible, ausente, puede estar pequeña o puede estar grande. ¿Cuál es nuestra meta? Tener una fe grande. Dice, la fe hay que desarrollarla, hay que crecer en ella, como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 15. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 15? No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Oh, páralo ahí. ¿Conforme qué? Crezca vuestra fe. Crezca vuestra fe. O sea, ¿qué esperamos los apóstoles, los pastores? ¿Qué debemos esperar? ¿Que la fe de la gente? Esa es la expectativa. Esa es la expectativa. Tenemos que confesar. En esta célula somos gente que nuestra fe crece. Amén. Empezar a cantar eso. Aumenta mi fe, hazla crecer. Esta es una iglesia de gente que tiene fe creciente, fe que crece. Amén. Conforme crezca vuestra fe, orar por eso. Hay que orar por eso para que crezca la fe. Hay que alimentarla para que ella crezca. Amén. Hay dos cosas que podemos hacer para eso. Primero, lo primero que podemos hacer es orar. Todos debiéramos orar. Veamos Lucas capítulo 17, verso 5 y 2 de Tesalonicenses 1:3. Lucas 17, 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mire, hermano, ¿quiénes lo dijeron? Los apóstoles. No nos dé vergüenza. Seamos apóstoles, profetas, apostolitos, seamos lo que sea. Seamos lo que sea, hermano. Aumenta mi fe. Mire, cuando Marcos Witt sacó esa preciosa canción que la cantó en Colombia, en Bogotá, en el concierto,
Aumenta mi fe. Oye, cómo me bendijo esa canción, hermano. Hasta el día de hoy me bendice. Aumenta mi fe, hazla crecer. Porque yo he tenido rollos con la fe. A mí me ha costado desarrollar la vida de fe. El ministerio es algo de fe. Al principio yo creía, cuando sumaba 2 más 2, 4, yo creía en eso, en lo que podía sumar, restar, en lo que tocaba mis manos, porque yo era muy pragmático. Creía mucho en lo que yo podía lograr. Y a mí me costó mucho al principio el ministerio, porque entender que el ministerio es algo de fe y entender la vida de la fe y el mundo de la fe. Y a mí me costó mucho eso. A mí me costó. Y yo he sido una persona que he tenido que desarrollar la fe, he tenido que crecer en la fe. Yo hoy reconozco que, yo me he graduado ya en la fe, pero al principio no era así. Cuando era empezando siendo pastor, primer año, segundo año, tercer año, yo tenía rollos con la fe. Porque yo a veces creo en lo que se puede palpar, pero cosa tremenda, hermano, cuando tú crees lo que no ves. Muchas veces he reconocido que el apóstol Belki tiene en ese tiempo muchísima más fe que yo, y porque creía lo que no veía. Yo creía lo que veía, y a mí me tocó estudiarla, alimentarla, orar por ella, empezar a comer palabra de fe, empezar a crecer, pero yo no me quedé enano. Aleluya. Hoy en día yo me considero un campeón de la fe y sigo pidiéndole a Dios que la aumente. Amén. Entonces dice, aumenta nuestra fe. ¿Quiénes se los pidieron? Los apóstoles. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ajá, ve, la fe de ustedes va ¿qué? Creciendo. Creciendo, ve. Qué bueno tener una iglesia, o pastorear una iglesia, o apostolar una iglesia, que la fe de la gente va ¿qué? Creciendo. Yo creo y confieso y declaro que la fe de los MSMistas va creciendo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Lo segundo que podemos hacer por la fe, además de orar por ella, además de eso, es alimentarla. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo alimentamos entonces la fe? Por el oír y el oír por la palabra ¿qué? Oye, por eso es que el diablo le pone tanto estorbo a la gente. ¿Para qué? Para que no oiga la palabra, hermano. Porque una palabra que tú oigas te alimenta tu fe y te resuelve el problema. Y por eso el diablo le pelea tanto a la gente para que no se congregue los domingos, para que no vaya a la célula, para que no venga a los encuentros, porque la gente que oye palabra, su fe va a crecer. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. Otra cosa, la fe hay que desatarla. ¿Cómo se desata la fe? ¿Cómo desatamos la fe? Número 1, la fe tiene que alimentarse primeramente por oír. La mujer del flujo de sangre, por ejemplo, Bartimeo, Jairo, el centurión, los 4 que cargaron al paralítico y muchos más, primero oyeron y cargaron fe en su corazón con una profunda fe. Se cargaron en su corazón con una profunda fe. Pero en todos esos pasajes de esas historias dice oyeron. ¿Primero qué? Y entonces su fe se cargó de fe. Su corazón se cargó de fe. Mira lo que decía D.L. Moody, uno de los predicadores más grandes del siglo XIX. Dijo, cito, antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Cerraba la Biblia. El Señor, dame fe, aumenta la fe. Mira lo que dice después. Luego abría mi Biblia y comenzaba a estudiar y desde entonces mi fe no ha parado de crecer. ¿Quiere más fe? Come más Biblia. Amén. No solamente orar, hay que orar, pero hay que comer palabra, hay que oír palabra. 2, además de oírla, orar por ella, oírla, leerla, ¿verdad? Escudriñarla, hay que empezar a hablarla. ¿Cómo se desata la fe? Hablando. Luego lo confesaron. Es decir, lo hablaron. La fe se desata hablando. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, Marcos 11:23. 18:21, Proverbios, ¿qué dice? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Con la palabra o nos morimos, nos matamos o vivimos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ve, que dijere, ve, ¿cómo se desata la fe? Hablando, diciendo, dice, cuando el Señor Jesucristo está hablando de fe que mueve las montañas, habla de 3 verbos: dijere, dice y diga. Dijere, dice y diga. Jesús resaltó la importancia de hablarle al monte. Amén. De hablarle al monte. Aleluya. Hay gente que habla de su enfermedad. No hables de tu enfermedad. Háblale a la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Marcos capítulo 5, verso 34. Veamos esa historia. 25 al 34. 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué poderoso, veamos, ve. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía, tenía un padecimiento de 12 años, de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. O sea que tenía un problema de salud y tenía un problema ahora financiero. ¿Ve? Y dice, ve, antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús. ¿Ve? Oyó hablar de Jesús, su fe fue alimentada, se movió, vino por detrás de la multitud, accionó. La fe sin obra es una fe muerta. Y tocó su manto, accionó. ¿Ve? Porque decía, hablaba, desató la fe. Ella desató la fe ¿cómo? Hablando, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. En el versículo 34, Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Oye, ve, oyó no hablar de Jesús. La fe viene ¿por qué? Se movió, porque dice que salió hacia allá, se movió, vino detrás de la multitud, tocó, es decir, accionó. La fe sin obra es una fe muerta. Decía, si tan solo toco el borde de su manto. Esto es una mujer que por todos lados practicó los principios de la fe, desató la fe, la desató. Entonces se encontraba en una condición desesperada. Oyó sobre Jesús, habló lo que creyó en su corazón. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 13? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Páralo ahí un momentico, ve. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Mire, ve, teniendo el mismo espíritu de fe, ¿tiene que ver con qué? Con fe, ¿verdad? Y habla del espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual también hablé. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. Aquí está escrito que por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está escrito que por su herida fuimos nosotros sanados. Aquí está escrito que Él me proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Ajá, pero entonces tengo que tener un espíritu de fe para que yo crea conforme a lo que está escrito y me lleve a ¿qué? A hablar lo que está escrito. Amén. Que esté de acuerdo, porque a veces es la contradicción, ¿no? Eso está escrito aquí, pero yo digo, estoy enfermo, me siento mal. Entonces, sí, está escrito una cosa muy linda, pero yo estoy confesando otra totalmente diferente. Y hay gente que cree que esto es asunto de magia o esto es asunto de ocultismo. No, hermano, eso es principio bíblico. Una persona que empieza a hablar la palabra, empieza a declarar la palabra y empieza a hablar, llamar las cosas que no son como si fueran, se va mejorando porque se tiene que mejorar.
una de las cosas que me gusta hacer ejercicio a mí es porque en el tiempo que hago ejercicio me gusta pensar mucho positivamente y hablar a mi cuerpo, hablar. Y yo les confieso, mire, hoy fui para el gimnasio y eso lo digo como un testimonio de fe. Y yo he venido presentando, y no para que se vayan a asustar, unos mareos en estas últimas 2 semanas, unos mareos raros. Yo nunca he sufrido de triglicéridos, que creo que eso es lo que da más a la gente mareo. Pero tengo unos mareos raros, oye, ¿qué es esto? Y me mareo y ha sido frecuente, ¿no? Y entonces, bueno, está la cosita aquella de insuficiencia venosa, está la cosa. La semana pasada solo hice ejercicio 2 días. Fui 2 días al gimnasio y poco de día deuda. O sea, me siento mal con la meta que cumplo. Yo voy para el gimnasio porque voy hoy lunes. Cualquiera que está en la condición que yo estaba hoy, con los mareitos, con la cosa, con una cosita que tengo por aquí de una dermatitis por contacto. Bueno, yo voy mañana. Pues yo dije, no, yo voy hoy. Y le voy a confesar, hermano, desde que salí aquí, estaba mareado. Caminé para allá, mareado. Y el Señor, reprenda al diablo. Mareado. Y voy a hacer ejercicio. Y yo llegué al gimnasio mareado. Y yo decía, Señor, reprenda al diablo de verdad. Y no voy a dejar. Y casi desde que comencé, era, vete, devuélvete. Yo dije, mira, me iría a morir aquí, pero yo voy a hacer todo lo que voy a hacer. Y malandrié esos síntomas. Y empecé en mi mente a hablar y empecé a hablar y empecé a declarar. Y cada vez que hacía empecé a declarar la palabra y empecé a declarar. La palabra me fluía sola. Hermano, a mí se me olvidaron los mareos. Me regresé sin mareo, comí sin mareo y descansé en la tarde sin mareo. Pero por si yo tengo otra actitud, ahí estuviera todavía acostado. Dígale que no he discipulado, estoy mareado. Hermano, pero uno tiene que combatirlo con buen pensamiento, con palabras, porque cuánto no hay ataques del diablo, ¿verdad? En este mover que hay para que uno, ¿sí me entiende? Yo digo, no, diablo, a mí tú no me vas a estar engañando, yo no soy un hombre que me enfermo, yo soy un hombre sano. Pero hay que empezarlo a confesar, hay que declarar la palabra, hay que desatar la fe y no hay que estar creyéndole a los síntomas. Porque entonces uno se pone a creerle a los síntomas cuando confiesa el síntoma, le dice a la persona el otro. ¿Sí me entiende? No, vamos a empezar a confesar lo contrario, vamos a declararnos sanos. Háblale a tu cuerpo. Yo venía confesando, si tú dices, le dirás a este monte, muévete. Yo le hablo a mi cuerpo. En mi monte ahorita es este gran monte que se llama cuerpo mío. Te estabiliza, chico. En nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Dice, creí, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Realizó un acto audaz esta mujer, el hecho de ir, ¿verdad? Y tocar el manto, porque creyó en su corazón y actuó. Santiago 2:20. Santiago 2:20. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Ella puede tener mucha fe, pero si no obra, entonces tú tienes que obrar. No puedes creerle a los síntomas, tienes que obrar. Entonces ella obró y por último recibió el milagro de salvación, sanidad y liberación. Todo ese milagro lo recibió por su fe maravillosa, que está expresada en el hecho de oír, en el hecho de creer, en el hecho de moverse, en el hecho de tocar, en el hecho de hablar. ¿Ves? Ojalá que todos nosotros entendamos ese proceso. Aleluya. A lo que podemos concluir que tu fe se libera por 3 cosas básicamente e importantes. 3 cosas básicas e importantes. Y que tienen que ver más contigo que con Dios. O sea, esto tiene que ver más conmigo que con Dios. Número 1, oír. Número 2, hablar. Y número 2, actuar. Eso no tiene nada que ver con Dios. Porque Dios puede. ¿De qué puede? Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados y es omnipotente, todo lo puede. Por un momento piensa cómo Dios creó este mundo tan complejo, hermano. Con su sola palabra, sea la luz, haya expansión. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en esta tierra. El Dios que hizo tu cuerpo, que es una máquina compleja. ¿Ah?
¿Tú sabes cuántas veces yo he comprado bombas aquí en la iglesia? Se echó a perder la bomba, manda a arreglar la bomba. Se echó a perder la bomba, manda a arreglar la bomba. Se echó a perder la bomba. Ay, ya no da para más, hay que comprar una nueva bomba. ¿Sabes que nosotros nacimos con una bomba? El corazón. Y esa bicha ya tiene 51 años mandando. Y le quedan como 100 más. Tremendo, hermano. ¿Ah? ¿Tú te imaginas que esta bomba sea como las bombas que a veces tenemos aquí, que son hechas por los hombres? ¿Ah? No, esta bomba no sé. El día que se echa a perder, se acabó. Se llamaba. Se llamaba. No puede decir que hay que repararla, no. Vamos a llevarla para todo bomba, no, se acabó. Hasta ahí llegó. Y esto es una bomba que está funcionando desde el mismo día que me engendraron en el vientre de mi madre. Cuando veían allá en el ecosonograma, no se veía nada. Ese es el corazón, mira, un puntico así. El bichito empezó a trabajar, ya está mandando la bicha, mandando la bomba. Y tiene 51 años más esos 9 meses, porque sí hay que contarlo. Uno nacen con su cosita, que si arritmia, que si cosita, que si un soplo, ¿verdad? Pero eso se corrige en el camino, ¿verdad, Nancy? Tú eres testimonio. Vamos a ver el testimonio de Nancy con el soplo. Vamos a ver, Nancy tuvo un soplo, nació con un soplo y oraban mucho por eso. Bueno, Dios me les bendiga. Sí, a la edad de 8 años a mí me dio una fiebre muy alta y me llevan al médico. Cuando me comienzan a hacer todos los estudios, descubren que tenía un soplo. A medida que me fueron estudiando, los doctores decían que tenían que hacerme una operación en Caracas de corazón abierto. Mi mamá, cuando me lleva a la consulta, el día que me van a mandar a Caracas, ella vio una niña que la habían operado y mi mamá quedó tan impactada que agarró los papeles y le dijo al doctor que no, que ya no me iba a hacer eso a mí. Y bueno, la iglesia en ese tiempo, mi papá ya era cristiano y comenzaron a orar, a clamar y el doctor le dijo, bueno señora, firme aquí, usted es responsable de la vida de su hija. Su hija no le va a durar mucho tiempo. Y bueno, aquí estoy sirviéndole a Dios. Dios hizo, mira, por cierto que tú tampoco podías tener hijos, ¿no? Tú no podías tener hijos tampoco. Bueno, esa era otra cosa, porque cada vez que iba al médico tenía problemas de todo tipo, que si tenía ovarios poliquísticos, que no, las hormonas, que no ovulaba, bueno, una serie de dificultades y bueno, orando, clamándole a Dios, haciendo pactos y bueno, logré después de 4 años de casada salir embarazada, pero allí, apóstol, pasó algo que yo entiendo después que me pasa, es que yo salgo embarazada y prácticamente a los 15 días yo tengo la pérdida. Y comenzó mi corazón en una batalla, una lucha espiritual. Y Dios me hizo llevar a la palabra donde decía que Él era el que lo hacía en su tiempo, en su momento y como Él quería. Y bueno, yo dije, Señor, descanso en ti, que sea tu voluntad. 8 meses después que sigo mi tratamiento y asistiendo a mis consultas, salgo embarazada de la niña, de la mayor. Pero como yo en mis peticiones todos los años oraba, Señor, yo quiero tener morocho, yo quiero tener 2 años después, salgo embarazada de la morocha. ¿Y para qué morocha? Yo quería tener 2 y ya. Y resulta que, bueno, Dios me manda esa bendición. La primera y la 2 después. Mi apóstol, pero sabe que cuando yo voy al médico, ¿verdad? Que salgo embarazada de las niñas, de las gemelas, el doctor cuando me hace el eco, él me dice de una vez detecta que ese embarazo es imposible. Él me dice, hija, tómese esta vitamina, pero ese embarazo no se le va a dar a usted. Entonces cuando él me dice, sí, le digo, ¿por qué? Porque ellas vienen con un problema que se llama crecimiento discordante. Cuando eso se da al inicio, los embarazos son imposibles. A los 2-3 meses los pierden. Y yo le dije al doctor, bueno, doctor, gracias, esta es la última vez que usted me va a ver aquí en su consulta, pero yo creo que el que Dios me permitió salir embarazada es el Dios que me va a permitir abrazar a mis hijas. Y me fui para una consulta con una doctora cristiana y alimentábamos la fe. Y todos los ecos, los doctores decían, no se va a dar, no se va a dar, no se va a dar. Nacieron las niñas, no se van a dar, no se van a dar. 6 mesinas. 6 meses. Así chiquiticas eran. Bueno, y ahí están las niñas. Hace 2 semanas la bauticé a las 3. Son del tamaño de ella. Increíble, hermano, lo que hace la fe. Increíble lo que hace la fe. Oramos al Señor para que nuestra iglesia sea una iglesia de fe. Amén. El oír, número 1, se oye la palabra de Dios en la mente y en el corazón, en la iglesia, en la célula, en la conversación con los hermanos, leyéndola, escudriñándola, estudiándola, meditándola, cantándola. En Lucas capítulo 11, verso 28 dice, antes más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Antes más bienaventurados
los que oyen. Yo quiero que veamos en qué contexto dice Jesús esta palabra. Vamos a leerlo. Lucas 11:28. Este es el primer signo de idolatría que se dio en la humanidad, el marianismo. Vamos a verlo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ya, para un momentico. Está Jesús allí y entonces aparece una mujer y dice: bienaventurado el vientre que te parió y los pechos que te mamaste. Por cierto, ¿el vientre era de quién? De María. ¿Y el pecho de quién? De María. Ya va, pero agárralo porque lo vas a leer. Entonces, escucha, ese es el primer signo de desviar la cosa, ¿ves? Ahí estuvo el primer signo de desviar la atención. Bien, si la broma fuera como algunos dicen, Jesús dice: de verdad, bienaventurado ese vientre y esos pechos que me mamé, gloria a Dios, estaban bien fina esa lechita, gloria a Dios. Ve, pero Jesús corrigió porque eso era ahí donde venía ya el diablo a tratar de torcer, ¿verdad? El hecho de que Jesús es nuestro Salvador. No porque estamos negando la participación de María en el hecho de que ella, como mujer bienaventurada que es, ¿verdad? Y trajo a Jesús en su vientre por todos esos meses. Pero cónchale, aquí está muy claramente una mujer que está tratando de exaltar no a Jesús, sino a María. Bienaventurado el vientre que te parió y los pechos que te mamaste. Lo dice gritado. Y entonces Jesús la corrige. ¿Qué dice? Y él le dijo: antes más bienaventurado los es que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan, que por cierto dice: no te harás imagen ni semejanza ni... Aquí no vengas a exaltar, o sea, no vengas a tratar de torcer la cosa, porque no, eso está mal. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entre ellas María. María es una mujer bienaventurada. No solo porque oyó la palabra de Dios y la guardó, sino también porque llevó en su vientre. Y ella dijo: en las generaciones me dirán ¿qué? Bienaventurada. Claro que una mujer bienaventurada, una mujer maravillosa. Ojalá todas las mujeres de este mundo imitaran a María, pero no adoraran a María, no idolatraran a María. Si María pudiera hablar por ella misma hoy, dijera: no, antes de eso que ustedes están haciendo, más bienaventurado es los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Ajá. Número 2, hablar. Dice: se habla en todo momento. Si llenas tu corazón de la palabra de Dios, de la abundancia de tu corazón, hablará tu boca. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Parecido a lo que dice el apóstol Pablo: creí conforme a lo que está escrito, por lo cual hablé. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Y número 3, actuar. Es definitivo, hay que actuar. La fe no es pasiva, la fe es activa. Hay muchas personas que tienen un concepto loco y errado de la fe. Dicen: yo vivo por fe, sin haber recibido un llamado de Dios para eso. Dejan el trabajo secular y lo que hacen es dar lástima. Andan mendigando porque al que Dios llama, Dios le respalda. O sea, eso no es fe. Eso que nosotros conocemos mucha gente que dejó sus trabajos seculares porque supuestamente Dios los llamó y están por allí dando lástima. Eso no es fe, eso no es fe, eso es fechoría. Dice: pero al que no llama, tiene el deber y la obligación de trabajar en lo secular. Están orando por un trabajo, una esposa, por un esposo, por un carro, y piensan que por la fe, entre comillas, alguien un día les va a tocar la puerta de su casa mientras ellos duermen plácidamente, porque están esperando en fe, entre comillas. Y les van a decir: aquí está tu trabajo, aquí está tu esposa, aquí está tu esposo, aquí está tu carro. Eso no es fe, es fechoría. Santiago, en el capítulo 2 de su carta, habla claramente de esto. En el verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Deja claro en el verso 22 que la única manera de perfeccionar la fe es por las obras. Veámoslo allí, Santiago capítulo 2, verso 22, ¿qué dice? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona por las obras. La fe se perfecciona por las obras. Ahora, ¿tiene la fe enemigos? Claro que la fe tiene enemigos. La fe tiene muchos enemigos que más
que afuera del hombre se encuentran dentro de nosotros mismos. Veamos algunos de esos enemigos que tiene la fe. Número 1, la incredulidad y la duda. Otra vez Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una duda, ve, incredulidad y duda. El miedo o el temor. Número 2, Mateo capítulo 14, verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Era Pedro, venía caminando sobre las aguas. Él le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. El único hombre que caminó sobre las aguas, dice la gente, Jesús. Yo digo Jesús y segundo Pedro. Pedro también caminó sobre las aguas. Pero de pronto quitó la mirada de Jesús y la puso ¿dónde? En las olas. Y dice que tuvo miedo. Y como tuvo miedo, comenzó a hundirse. Así que el miedo, el temor, es un enemigo de la fe. Número 3, la falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6, que dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ve, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso Jesús dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Y la falta de perdón es un enemigo de la fe. Marcos capítulo 11, verso 25 al 26. Marcos capítulo 11, verso 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros en vuestras ofensas. ¿Qué le parece eso? O sea que un elemento de la oración, ¿verdad?, que va a requerir fe, es que usemos ¿qué? El perdón. El perdón. Créame que tenemos que usarlo frecuentemente. Y por último, un gran enemigo de la fe es la falta de amor. Gálatas capítulo 5, verso 6 y 1 Corintios 13, 2. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, traslado los montes, y no tengo amor, pero no tengo amor, soy. De nada me qué, nada soy. Entonces oro para que el Señor aumente la fe, para que cada día alimentemos nuestra vida con la palabra, para que seamos creyentes y no incrédulos, y para que hablemos la palabra de fe, y para que actuemos por la fe, sabiendo que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4, uno de los textos que más me gusta. Levante la mano y diga: esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Otra vez, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero invitarles a todos a que cerremos con esa oración, canción que Marcos Witt escribió para decirle al Señor: aumenta mi fe. Vamos a cantarla con el entendimiento, con el espíritu, con el corazón, y vamos a orar, cantarla por toda nuestra iglesia y por cada una de nuestras iglesias. Van, levante su mano y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aumente la fe de cada hombre, de cada mujer, de cada apóstol, de cada pastor, de cada líder, de cada hermano, de cada hermana. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Decláralo, vamos. Al cojo hiciste andar. Eres la resurrección. Eres la resurrección. Eres vida, eres perdón. Eres vida, eres perdón. Eres mi salvación. Eres mi salvación. Fuerte dile: detuviste el sol. Del ciego fuego bajó. El sol. Del cielo fuego bajó. Del cielo fuego bajó. Eres mi libertador. Eres Dios. Eres mi libertador. Eres creador. Eres Dios, eres creador. Eres mi sanador. Eres mi sanador. Cántalo con la mano en tu cabeza: aumenta mi fe. Hazla crecer. Hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Tocar tu gloria y poder. Acércame. Acércame. Te quiero ver. Te quiero ver. Y en tus brazos
me quiero esconder. Levanta tu mano y declara: aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Padre. Cada día, cada día, cada día, Dios. Abriste el mar, levanta tu mano, vamos. Al cojo hiciste andar, aleluya. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón. Gracias, mi Rey. Eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder, mi Rey. Aumenta mi fe, mi Dios. Aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de la iglesia. Aumenta la fe. Aumenta la fe, Dios. Aumenta mi fe. Hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame. Te quiero ver, mi Rey. Y en tus brazos me quiero esconder. Por última vez, vamos, aumenta mi fe. Hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de cada hermano, de cada hermana, de los que están viendo esta transmisión, de los que están escuchando los audios, de cada persona que viene a nuestras congregaciones. Aumenta la fe de este pueblo. Aumenta la fe de nuestros familiares y parientes, los que están en Venezuela, los que están en diferentes países. Aleluya. Aumenta la fe, Señor, de cada venezolano. Aumenta la fe de los latinoamericanos. Aumenta la fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y permite que toda tu obra sea avivada, Señor, y que podamos ver una fe que crece cada semana en los servicios. Aleluya. Y que mientras adoramos, mientras alabamos, mientras te exaltamos, mientras oramos, veamos manifestaciones de fe impresionantes, veamos tu poder. Extiendas tu mano, Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios y maravillas en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Desata tu fe en tu pueblo. Desata tu fe en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya. Creo y confieso y declaro que la fe de cada MSMista, crece, crece, crece y prevalece en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo y hasta el próximo discipulado.